Hola Ángel, Víctor. Los dos pertenecéis al colectivo ACR, Acción Ujú. contra la Represión, Sí, y estáis metidos en un proceso judicial. ¿Nos podéis explicar un poco qué pasó? Ángel, por favor. sí. Bueno, normalmente empiezo yo a hablar por cronología, por razones cronológicas, ¿no? El 31 de mayo del 2012 hubo una huelga de la minería aquí en Madrid capital. Los mineros de todo el Estado español vinieron en autobuses a Madrid para manifestarse. Es cuando se estaba ampliando toda la huelga general a todo el sector de la minería, ¿no? Yo entonces estaba como estudiante en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, aparte también en el 15M de mi barrio, del Convento San Sebastián de los Reyes. Entonces, con algunos compañeros y compañeras de allí del barrio y de la universidad, decido ir a la manifestación a apoyar a los mineros, puesto que me parece que la lucha debe ser no sectorial, sino a nivel de toda la clase trabajadora y solidarizarnos entre todos, ¿no? Aquel día, el 31 de mayo, como iba diciendo, vamos hasta Santiago Bernabéu. La manifestación transcurre tranquilamente hasta el Ministerio de Industria. Allí en el Ministerio de Industria, una vez terminada la manifestación, hay violentas cargas policiales. Estas cargas policiales nos obligan a los manifestantes a replegarnos de nuevo por el lateral del Paseo de la Castellana hasta Santiago Bernabéu. Y allí en Santiago Bernabéu, una explanada, cuando los mineros ya estaban pues, casi montándose en los autobuses para volver a sus puntos de origen, hay una última carga policial. En esta carga policial en la que se me detiene, yo pues cuando me llevan al furgón, me llevan, me trasladan a Moratalaz, pienso que soy el único detenido de la manifestación. Allí me doy cuenta que no, que también hay un compañero minero de Asturias detenido junto a mí. Los dos pasamos la noche en los calabozos de la comisaría de Moratalaz y al día siguiente nos pone a disposición judicial en los juzgados de Plaza de Castilla. En ese momento yo contacto por primera vez con el que es mi abogado hasta el día de hoy, Erlans Ibarrondo. Y bueno, Erlans me dice que la testificación ante la jueza, pues que tranquilo, que testifique las preguntas que me van a hacer, que va a ser un poquito los hechos que yo vi en la manifestación, y que es posible que pidieran la prisión preventiva tanto para el minero como para mí. Efectivamente, la Fiscalía en un primer momento pide la prisión preventiva y sin fianza para nosotros dos, pero gracias a nuestro testimonio y más o menos a la defensa de nuestros abogados, ¿no? Conseguimos en un último momento evitar esta prisión preventiva, ¿no? Prisión preventiva que otros compañeros y compañeras, como hemos visto en esta última época, no han podido evitar y están en la cárcel, ¿no? Quedamos en libertad con cargos. Concretamente los cargos de los que se nos acusa, los delitos son atentado a la autoridad, resistencia a la autoridad y lesiones. Estos cargos, en su grado máximo, que es el que nos solicita la Fiscalía, suma un total de 8 años y medio de condena, que es la petición oficial por parte de la Fiscalía, ¿no? Y aparte, por indemnizaciones de responsabilidad civil, o lo que jurídicamente se llama responsabilidad civil, en mi caso asciende a los 6.400 euros. Después de que pasara toda la instrucción de este caso judicial, en el que hemos presentado nuestras pruebas jurídicas, nuestros testigos, documentos visuales, el proceso sigue adelante. La Fiscalía nos acusa formalmente con estos cargos que hemos mencionado y con las peticiones de cárcel y de indemnización que ya he comentado, ¿no? Y desde hace un año estoy a la espera del juicio. Normalmente, dependiendo del caso, esto se puede alargar bastante tiempo. Llevo ya un año y en principio, por lo que he hablado con mi abogado, todavía quedarían unos cuantos meses, si no otro año más, hasta que salga la vista oral del juicio. En el juicio pues volveremos a incidir en la presentación de estas pruebas, tanto documentales, gráficas como visuales, y en mi testimonio y el de las personas que estaban conmigo en la manifestación aquel día. Y bueno, intentaremos, por supuesto, el que la absolución
de la condena sea nuestro principal objetivo. Tengo entendido, Víctor, que tu caso es un poco diferente, que las circunstancias son otras y el proceso. ¿Nos puedes contar? Sí, es cierto que es un caso de represión político bastante distinto. El 18 de julio de 2013 salieron los papeles de Bárcenas, publicados por por el periódico El Mundo. Y bueno, se constataba la corrupción del gobierno actual y del Partido Popular por los últimos años, y se convocó una concentración que posteriormente llegó en manifestación a las puertas de Génova, que buscaba el objetivo de la salida del gobierno actual y la convocatoria de unas elecciones generales en vista de lo insostenible de la situación. Como digo, al principio era una concentración, posteriormente derivó en una manifestación que recorrió las calles de Madrid por 1 hora y pico. Y cuando estábamos bajando de la Puerta de Alcalá hacia Cibeles, un coche se saltó el cordón policial de la Policía Municipal, que nos iba abriendo el tráfico. Se plantó en mitad de la manifestación y en vez de intentar esperar y demás, pues tuvo una actitud muy agresiva, intentó partir la manifestación por la mitad y salir de allí. La gente le recriminó su actitud y la Policía Nacional cruzó la manifestación ya con los cascos puestos. Parece que lo iban a escoltar fuera del lugar y dice, bueno, vaya suerte de aquí. Sin embargo, no sé, cambiaron de opinión y en un momento dado, cuando le llevaban escoltado 1 metro aproximadamente, sacaron las porras, dieron media vuelta y cargaron contra la gente. Esto provocó que mucha gente cayera al suelo, gente herida y gente por la virulencia de la carga cayó al suelo. La gente se replegó para recoger a los compañeros, evitar que fueran detenidos, llevárselos de allí y salir ya por patas. Se vuelve a producir otra carga policial y fue en aquel momento cuando yo, viendo la peligrosidad del momento, porque además había perdido a la gente afín con la que iba y demás, yo salí corriendo de allí y me fui corriendo, escapando por la zona de la acera del Ayuntamiento de Madrid, que es así muy ancha y demás, porque era un sitio que estaba vacío en aquel momento. Y yo digo, bueno, pues un sitio vacío, un sitio seguro. Y cuando llevaba recorrido la mitad de la acera, un brazo me pasa por el cuello, un policía secreta, me tiran al suelo, patadas, golpes, me reducen, me llevan al furgón. Y posteriormente me ponen al frontal del Ayuntamiento de Madrid, donde conozco a Sergio, que es el compañero que fue detenido aquel día. Nos llevaron en el coche de la municipal, en una Z, hacia Moratalaz. Cuando íbamos en el coche íbamos escuchando la radio, que parecía que iba a haber más compañeros detenidos. Sin embargo, cuando pasó 1 hora y pico ya en Moratalaz, descubrimos que no había más gente detenida. Luego, como cosas así raras durante la detención y demás, sucedió que la policía no nos bajó calabozo, nos metió en una sala de la propia policía, nos quitaron los grilletes, nos pusieron a vigilancia de un alto mando policial, o de alguien que se entendía que era un alto mando policial. Nos dijeron que no íbamos a dormir allí, que nos íbamos a ir tan pronto como el abogado respondiese las llamadas. Tuvimos atención médica, etcétera, etcétera. Posteriormente, intentando hablar un poco con el policía en cuestión, nos vino a decir que, bueno, que había una orden política de que tenía que haber poco ruido aquel día respecto a aquellas noticias, que no podía haber, pues eso, cargas policiales en los medios, ni detenidos, ni demás, y que por tanto, cuanto antes nos fuéramos de allí mejor. Sobre las 5 de la mañana nos fuimos. Pensamos a lo mejor en un primer momento que como había compañeros que iban a ser detenidos y no luego no, incluso podría suceder que por un interés político llegase a suceder que no nos presentaran cargos. Sin embargo, 6 meses después pudimos confirmar en sede judicial que teníamos cargos y en noviembre del 2014 nos citaron en Plaza Castilla para declarar, por primera vez, como parte de la instrucción. Y luego nos han citado el 13 de octubre fue el juicio, donde la Fiscalía entró a sala pidiendo 1 año y medio y unos 2.000 euros en multas a cada uno. Curiosamente, a los dos nos imputan un atentado a la autoridad y 2 faltas de lesiones a cada uno. A pesar de que se describen hechos muy distintos, como que, por ejemplo, y esto es estrictamente así, yo de una patada derribé a un antidisturbios y 2 personas más. Y Sergio, en 20 segundos, fue capaz de lanzar un adoquín, herir a un antidisturbios, luego herir a otro durante su detención, levantarse y perder las gafas. Aparte de ir muy tranquilamente en los vídeos mientras... Bueno, en fin. Y bueno, hemos tenido el juicio y ahora estamos a la vista de sentencia. Esperamos que menos de 4 semanas, un mes, antes de Navidades debería estar.
y no sabemos qué va a pasar a pesar de, bueno, nuestro abogado también es Erlans Ibarrondo, y demostró en sede que no hay caso. Legalmente no hay caso por el que se nos pueda juzgar, que todo esto es político. Y la actitud de la jueza lo dejó claro. O sea, ella iba buscando una sentencia. Entonces, veremos a ver si es una cuestión legal. Si todo esto se somete a una cuestión legal y no se absuelve, ¿no? Intentan continuar por la vía política. ¿Y estos casos cómo os han afectado a vosotros en vuestra vida? ¿En qué diferentes niveles? Bueno, la primera consecuencia es que te sacan de la calle. Lo primero, hasta que se celebre el juicio, tienes certeza de que no puedes volver. O sea, cuando has sufrido una detención aleatoria, que no sabes qué motivos obedece y demás, no puedes volver a una manifestación en la que se pueda volver a producir esa situación de aleatoriedad y noche en calabozo. Porque, como ha comentado antes Ángel, si ya tenemos a fiscales que lo intentan en primera instancia, gente que no tiene antecedentes, llevarlos a prisión sin pruebas y sin mayor testimonio que el policial y sin ni siquiera haber visto informes médicos, intentan pues que la gente vaya preventiva. ¿Qué va a pasar cuando vuelvas a entrar a comisaría nuevamente por un factor aleatorio y vea que ya has pasado por allí? O sea, el riesgo de acabar en una preventiva es elevadísimo, incluso por un activismo político que ni siquiera se considere antisistema. Luego, bueno, consecuencias de que tienes que empezar a hacer cuentas personales, tienes que pagar proyectos personales a nivel económico porque sabes que tienes que tener una bolsa de ahorro que te prepare para el peor caso posible a nivel económico. La cantidad que pide la fiscal, sin ello deberás tenerlo por adelantado, contando que no sabes cuáles van a ser las fuerzas de los colectivos que te apoyan, ni cómo no van a ir los eventos de apoyo, ni cuál va a ser la sentencia. Entonces eso tienes que tenerlo ahí. Bueno, hasta antes del juicio también está la incertidumbre legal de que no sabes de qué se te está acusando. O sea, en mi caso fue un 60% del tiempo más o menos en lo que pasé sin saber a qué me iba a enfrentar. Y de hecho estuve mucho tiempo sin saber si me estaba enfrentando a algo. Y eso, incluso luego tienes la petición fiscal y te piden, pues eso, 1 año y medio de prisión y no sabes qué va a pasar y el run y que la familia lo sabe y los amigos lo saben y qué pasó y el que no pasó. Todo ese tipo de cosas afectan a tu vida diaria. Y Ángel, ¿cómo lo has vivido? ¿Tú cómo has sido en tu caso? Bueno, pues en mi caso, obviamente todo lo que ha dicho Víctor, pues también lo se puede trasladar perfectamente a mi caso particular, ¿no? Yo clasificaría las consecuencias que sufre una persona organizada en un movimiento social o un movimiento de clase trabajadora en 3 tipos, ¿no? Principalmente la represión física, que es evidente. Una detención es un acto de una violencia desproporcionada, ¿no? De unos cuerpos preparados, policiales, preparados físicamente, contra una persona completamente desarmada. Por lo tanto, el hecho en sí de una detención a mí me parece un acto de ejercicio de una violencia física personal bastante evidente, ¿no? Aparte, aunque en mi caso no se dio las torturas en Moratalaz, a otros compañeros y compañeras que han contado sus testimonios sí se puede dar el caso de agresiones físicas y de maltratos en la propia comisaría, ¿no? Yo en concreto sufrí únicamente maltratos en el furgón policial mientras estaba esperando, estuve como unos 20 minutos así, hasta que me trasladaron en coche patrulla de la Policía Nacional a la comisaría Moratalaz. Allí no volví a sufrir ningún tipo de maltrato físico, pero bueno, es cierto que por prevenir, ¿no? Y porque yo ya había visto algunos talleres antirrepresivos de compañeros y compañeras, preferí solicitar un reconocimiento médico de SAMUR allí mismo, y luego aparte tengo el reconocimiento médico del Juzgado de Plaza de Castilla y el reconocimiento de mi médico particular. Todo esto además está añadido al caso jurídico, ¿no? Esto en cuanto a la violencia física. Otro que ha comentado a mí Víctor, la violencia psicológica, es decir, una detención tiene unas consecuencias psicológicas de estigmatización social, clarísimo, de
traumas o tanto personales como para la familia, ¿no? En mi caso, mi familia ha sufrido muchísimo desde mi detención, en tanto en cuanto no todas nuestras familias a lo mejor tienen la conciencia de lucha que sí tenemos nosotros y que ya sabemos los riesgos a los que nos exponemos, ¿no? Pero de todas formas, cuando se da el caso de una detención aleatoria en una manifestación, aún así, aunque estés preparado psicológicamente, te deja unas secuelas. Yo mismamente me puse en contacto con Madres contra la Represión y estuve yendo, pues más que nada por hablar un poquito y normalizar y naturalizar algunas cosas, estuve yendo a la psicóloga de Madres contra la Represión, lo cual me ayudó bastante, ¿no? Y en tercer término está la represión económica. Somos personas que pertenecemos a la clase trabajadora, que no tenemos una economía, desde luego, boyante, como tienen otras personas que pertenecen a la clase dominante, que es la que nos ha declarado esta guerra, ¿no? Y, por supuesto, hacer frente a esos miles de euros que se nos ponen de indemnizaciones y los gastos judiciales propios de nuestros abogados y demás, pues es una represión también muy fuerte contra nosotras. En nuestro caso, desde el colectivo que has mencionado y que ahora hablaremos, de Acción contra la Represión, estamos intentando movilizarnos para crear una caja de resistencia que pueda ayudarnos a sufragar estos gastos, porque de nuestros propios bolsillos, desde luego, no podemos hacerlo, ¿no? Ya se ha mencionado varias veces el colectivo ACR, Acción contra la Represión. ¿Nos podéis explicar qué es, cómo surge, qué líneas lleva? Sí, bueno, pues el colectivo Acción contra la Represión surge en un principio a raíz de estos dos casos que hemos explicado, el mío y el de Víctor. Ambos decidimos reunirnos con nuestros compañeros, compañeras con los que ambos habíamos militado anteriormente, ¿no? Y crear un grupo de afinidad. En un principio pensando de apoyo a los dos casos represivos que tenemos, ¿no? Pero bueno, luego repensamos internamente cuál es el sentido de este grupo de apoyo y decidimos crear un colectivo antirrepresivo que no solamente se centrará en estos dos casos, o bueno, más bien el caso represivo mío y de Víctor serán una excusa, o la perfecta excusa, ¿no?, para poder explicar que nuestros dos casos son un ejemplo más dentro de una escalada represiva del Estado y de la clase dominante contra la clase trabajadora organizada, ¿no? Entonces, nuestra línea empieza por ahí, ¿no?, por dar a conocer estos dos casos, no porque sean los dos más importantes, porque sabemos que hay cientos y miles de casos en el Estado español represivos, sino precisamente para llevar a cabo esa línea de hacer comprender a la gente un problema social y político que hay actualmente en el Estado español y que es la represión. También queremos contextualizar la represión que no esté desligada de la realidad social que estamos viviendo y política, y así también acercársela a personas que a lo mejor no son militantes políticos activos y hacerles entender, por supuesto, que la represión puede caer sobre cualquier persona que luche por un mundo más justo. Es decir, no hay que ser un militante, activista, organizado, sino que cualquier persona puede caerle la represión, ¿no? De esta manera aleatoria que hemos visto en manifestaciones o en operaciones policiales y judiciales, ¿no? Deberíamos comentar un poco la línea antirrepresiva del colectivo, donde, si bien en los últimos años en España ha habido un flagrante abuso de montajes policiales, creemos importante no incidir mucho en este concepto, porque muchas veces es más importante la legitimidad de los colectivos a la hora de llevar a cabo ciertas acciones para desobedecer leyes injustas, más que simplemente hablar de la legalidad de un Estado que además no es que no reconozcamos como tal, sino que lo catalogamos como injusto. Entonces, ¿cómo podemos intentar simplemente atarnos a sus leyes y declarar que simplemente somos inocentes? No, el Estado español tiene leyes injustas y muchas veces tenemos que hablar de legitimidad sobre legalidad. Frente a las consecuencias de los colectivos, de las luchas y de las personas que llevan en la calle ciertas acciones y que el Estado, para preservar su poder, que se ve menoscabado a través de estas acciones, reprime a estas personas y a estos colectivos, nosotros creemos importante
extender la solidaridad, de visibilizar los casos, visibilizar los argumentos internos, las dialécticas, el decir, no, hacemos esto porque lo creemos legítimo, el de apoyarnos unos a otros y de, bueno, en la medida económica que nos es posible, pues también apoyarnos. ¿Y cuál creéis que es la situación ahora mismo en el Estado español de represión? Bueno, nos gusta partir de un hecho ideológico y social que es evidente, y que es que el Estado tiene el monopolio legal de la violencia, ¿no? contra la clase trabajadora, que es a la que explota. Entonces, partiendo de esa base, creemos que no hay ningún Estado que tenga una deriva autoritaria, sino que respecto de las herramientas represivas que tiene a disposición ese Estado, en concreto el español, del que estamos hablando en este caso, utiliza todas las herramientas disponibles contra esta clase de trabajadora, dependiendo de la circunstancia y del contexto social, ¿no? Desde hace unos años venimos viendo que el capitalismo, en su ofensiva contra la clase trabajadora y la respuesta de esta organizándose en movimientos sociales, movimientos políticos muy fuertes de estos últimos años, ¿no? Y las manifestaciones, movilizaciones en las calles, y no solamente eso, sino la construcción de alternativas reales en torno a unos principios y unos valores que tenemos en común, ¿no? El Estado español lo que ha hecho ha sido reprimir todos esos movimientos de disidencia política. Un caso concreto es la Ley de Seguridad Ciudadana, o conocida como Ley Mordaza, ¿no? Que es la última pieza de este aparato represor contra las activistas, pero tenemos bien claro que esta Ley Mordaza, lo que dice esa ley, se viene aplicando en el Estado español desde hace un montón de años, ¿no? Recordemos el caso de Euskal Herria y los estados de excepción que ha tenido durante los años 80 y 90. Entonces no es algo nuevo, simplemente es algo que pretende establecer un marco preventivo para que no se les vaya la situación de las manos, ¿no? Y bueno, a raíz también de todo esto, comentar un poco sobre los últimos casos de operaciones policiales, ¿no? Venimos viendo durante estos años la Operación Pandora, la Operación Piñata, diferentes operaciones policiales y orquestadas desde la Audiencia Nacional contra los movimientos políticos organizados. Yo creo que responde básicamente a tres razones. La primera es aislarnos como elementos políticos activos de la sociedad, es decir, que la sociedad nos vea como enemigos y no como los vecinos y las vecinas que estamos en los barrios parando desahucios, ayudando a los inmigrantes que están sufriendo también la represión, etcétera, ¿no? En cualquier situación de desigualdad o de injusticia social. En segundo término, criminalizarnos, como bien hemos venido contando, sacarnos de las calles, meternos en las cárceles, ponernos unas multas elevadísimas que no podemos sufragar, ¿no? Y por último, yo creo que también esto responde a un interés de las propias brigadas policiales de seguir manteniendo esas subvenciones que en los últimos años, con el fin de la actividad de ETA, tienen que justificar de alguna manera las brigadas antiterroristas, ¿no? Entonces también tiene esa justificación económica de seguir manteniendo sus subvenciones. Bueno, un poco como matiza a lo que comenta Ángel, decir que el Estado a día de hoy se sentiría amenazado por aquellas personas que están organizadas, pero es plenamente consciente de que hay una masa ingente de personas que no están politizadas, que no están organizadas, pero tienen el mismo cariz de identificación de clase, es decir, son personas pertenecientes a la clase trabajadora a pesar de que no se identifiquen como tal y no actúen como tal. De forma que el hecho de ser pobre, el ser un invisible, el ser un explotado, hace que estés expuesto a la represión porque, bueno, creces en un barrio popular y la policía patrulla por tus calles. No es como el primer síntoma de ¿por qué la policía patrulla por mis calles más que por cualquier otra si somos un barrio normal? Entonces, el hecho de que la represión tiene un cariz netamente relacionado con si eres pobre o si eres o dónde naces o con quién te relacionas. Y que eso lo saben cuando
cuando firman la ley Mordaza, ¿no? Cuando se articulan de esas herramientas para el día que la gente se despierte, se dé cuenta de la gran estafa de la que vivimos y decida actuar, ¿no? Y tienen esas herramientas para eso, no es explícitamente para esas personas ese foco concreto de... Sí, el marco teórico e ideológico que tienen que aplicar lo tienen clarísimo, desde luego, se ve en esta última ley. Eso es, no es solo para los de hoy, sino también para los de mañana, y que los de mañana también, cuando están en sus casas y a lo mejor están dudando porque las pasan putas, pero a lo mejor no se atreven, cuando ven lo que les pasa a los de Piñata o a los compañeros de otras operaciones, dicen, hostias. Sí, te inoculan el miedo, ¿no? Ese miedo social. De hostias, no sabes nada de qué está pasando en la calle y encima lo poco que sabes es que de estar a lo mejor un poco cabreado a poner bombas. Y encima pone bomba y al día siguiente estás de ti, hostias, ¿no? Y es como... Es un mensaje que cala muy bien. Sí, ¿no? Y bueno, que nosotros mismos y nosotras mismas como activistas lo estamos hablando día a día, ¿no? De qué manera tienen cualquier tipo de excusa perfecta, bien entramada, para poder dar una patada a la puerta de tu casa a las 7 de la mañana, inventarse cualquier cosa y llevarte para adentro, ¿no? Entonces llega un momento en el que el miedo que intentan meternos es tal que dices, no quiénes van a ser los siguientes, sino cuándo vamos a ser, ¿no? Cuándo van a venir a nuestras casas, ¿no? Pero bueno, yo creo que no podemos estar siempre pensando en eso, porque además otra de las cosas que tiene esta represión es que estamos siempre debiendo defendernos, ¿no? Utilizar técnicas de autodefensa y la parte constructiva, es decir, la construcción de alternativas al sistema capitalista, lo dejamos un poco de lado por culpa precisamente de esta represión tan, es un efecto inmediato. Tan acuciante que estamos teniendo. Es un efecto inmediato de que los grupos de afinidad enseguida... En el momento en que vas a entrar a la sala o en el momento que te empiezan a oficializar las peticiones de la fiscalía y demás, tienes que ir a los grupos y decirles, necesito que me ayudéis con esto y necesito visibilizarlo y necesito generar la discusión y todo eso, y les estás parando la construcción. Sí, y aún así todo esto lo saben, y precisamente lo que se está haciendo últimamente es ir a estos grupos de afinidad y lazos que creamos entre las personas afines y como en nuestro colectivo, ¿no? En Acción contra la Represión, y no solamente romper la solidaridad, sino los propios lazos de amistad y los vínculos personales que creamos entre nosotros para aislarnos completamente, no solamente de la sociedad, como hemos dicho antes, sino que nuestros compañeros y compañeras tengan verdadero pavor, ¿no? Y yo creo que eso es un hándicap que tenemos que superar y que algunas personas tenemos claro que hay que seguir adelante, ¿no? En la lucha y en la organización de la solidaridad y el apoyo mutuo. Bueno, Ángel, Víctor, muchísimas gracias por venir y por hacer esta entrevista, y gracias al colectivo también de Acción contra la Represión por contarnos su punto de vista. A vosotros y a Izquierda Diario por darnos la oportunidad de contar nuestros casos. Y un saludo solidario a todos los casos represivos del Estado español y las represiones internacionales. Libertad presos políticos. ¡Levantan muros! ¡Construir prisiones! ¡Hacen el mundo!